Hola, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la fiebre de origen desconocido. Y la verdad que es un tema que hace poquito que yo lo entendí. Bueno, yo ya había empezado, me di cuenta que ya llevaba esto, pero en pocas palabras, la fiebre, o sea, para poder entender este tema, tengo que saber qué es la fiebre. La fiebre prácticamente es un aumento de temperatura, eso tú ya lo sabes, que generalmente puede 36.2, 36.1, 37, todo va a depender, ¿no? También depende de las actividades que se estén haciendo, etcétera. Ok, bueno, sin embargo, en la fiebre de origen desconocido, vamos a anotarlo aquí, o también conocido como pues el FOD, esta va a ser algo curioso porque vamos a hacerlo como una ecuación. Tiene que tener, bueno, como una checklist que tiene que tener varios puntos para nosotros poder definir, oye, esto sí es una fiebre de origen desconocido. Primeramente, la temperatura tiene que ser mayor a 38.3 grados centígrados. Específicamente, tiene que ser esto. Bueno, esto más, o sea, que dure 3 semanas. Y ahorita vamos a hablar de este punto, pero, ok, 3 semanas. Y aparte, puede ser una semana. No puede ser, tiene que ser una semana. ¿Pero de qué? De como de que los médicos, o sea, que el paciente se presente en el hospital a la consulta y no haya como un diagnóstico certero. Vamos a ponerle de exploración exhaustiva, porque imagínate tener una fiebre que dure para empezar, una fiebre que dure más de una semana, a mí me preocupa, ¿sabes? De una semana de exploración sin diagnóstico certero. Esto sería. Pero ahorita les comenté que va a haber algo que ver con esto. Ok, puede que en su clase cuando vean ese tema varíe, pero lo que sí o sí debe estar es esta. Temperatura mayor a 38.3. Y sí, o casi sí, tiene que ser también mayor a 3 semanas. ¿Por qué? Porque generalmente, bueno, a ver, ¿cómo podría explicar esto? Es que esto también tiene que ver mucho con el paciente. En medicina, hay lo que se llama subjetivo y objetivo. Entonces, los signos y síntomas. El paciente puede llegar a consulta y decir, no, oye, que yo ya llevo 2 semanas con fiebre, mira que no me baja la fiebre. Entonces, nosotros, ok, les podemos creer porque eso parte del diagnóstico. Sin embargo, ¿qué tal si la temperatura que el paciente se tomó es, no sé, 37.0? Está bien, pero el paciente se la lleva fuera en el sol, etcétera. Entonces, obviamente que esto van a ser factores. Entonces, es por eso que debe de existir lo que sería una semana de exploración sin diagnóstico certero. Sin embargo, últimamente esto se ha cambiado a que sean 3 días de consulta, ¿sí? No necesariamente por una semana. 3 días de consulta también sin pues diagnóstico certero. Este 3 días de consulta pues ambulatoria como tal o hospitalización. Y no se descubre todavía la causa de esta fiebre. ¿Y qué más? Bueno, esto. Y otra cosita en relación a estas 3 semanas es que, oye, ¿y si tengo yo de la fiebre? Yo tengo esta fiebre mayor a 38.3, ya han pasado, no sé, digamos que 2 días de consulta. Pero, o sea, la fiebre del paciente no lo duró 3 semanas. Digamos que llegó a consulta y tenía 2 semanas. ¿Sí? Entonces, no la podemos definir como tal, fiebre de origen desconocido, porque muchas enfermedades, algunas infecciones, que, sí, hablando de enfermedades agudas, que generalmente a las 2, casi 3 semanas es cuando se desaparecen por sí solas, pues el sistema inmunológico son capaces de derrocarlas. Entonces, por eso es que se espera un poquito más de 3 semanas para poder decir, oye, tú sí tienes una fiebre de origen desconocido. Entonces, vamos a poner aquí, check, que la tenemos como pues, opción. Y bueno, esto es lo que tenemos que hacer en teoría de origen desconocido. Bueno, ya que quién lo descubrió y eso, bueno, también es interesante. De hecho, le voy a poner una lectura acá abajo en la descripción, pues si les interesa, también viene un poquito más de información para que la puedan leer. Y pues nada, ahora, ya sabemos qué es la definición. Esto se la conoce, me faltó aquí ponerlo, pero vamos a ponerlo. Conocido tipo clásica. ¿Cómo que clásica? Bueno, sí, porque va a haber más tipos de fiebre de origen desconocido. De hecho, vamos a ponerlo acá abajito. Los tipos de fiebre de origen desconocido se van a agrupar en varios grupos. No puede ser que acabe de decir eso. Bueno, el punto es que es la clásica. Clásica, que es la que aplicamos anteriormente. La hospitalaria. Que ya creo que tú ya sabes a qué se refiere. Hospitalaria. 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 Y la otra es la de origen desconocido neutropénica, ¿sí? De neutrófilos, pero pues una disminución. Y la otra sería pues ligada al VIH. ¿Okay? Estos 4 grupos, perdón. Ahora, generalmente estas van a tener, o sea, su causa, su etiología, que vamos a poder distinguirlas. Entonces, bueno, si tenemos varios espacio aquí. Vamos a comenzar con, aquí parece que dice Elastic. Elastic Girl. Bueno, clásica. Esto vamos a hacer un poquito más para abajo, porque creo que vamos a ocupar bastante espacio. Generalmente la que suele más preguntar en los exámenes, porque pues es la más común, va a ser esta clásica. Entonces, comenzando con la clásica, seguida después de la hospitalaria, claro. O sea, primero clásica y luego hospitalaria. Entonces, en la clásica va a haber, a su vez, causas importantes. Primero, uno, de tipo infecciosa. Esta es la primera. De la clásica, a su vez, la infecciosa es la primera. ¿Y aquí qué podemos encontrar? Generalmente, las causas que van a provocarnos una fiebre de origen desconocido va a ser TB pulmonar. TB pulmonar, también puede ser el
el virus del Epstein-Barr, y el citomegalovirus o VIH. Pero como que ya tenemos un apartado, vamos a hablarlo pues más atrás, porque pues ya hay una como tal perteneciente, pero también pues puede causarlo. Otra también muy importante, pues endocarditis. Okay. Entonces ustedes quédense con TB y pues todo endocarditis, que son las más comunes. Bueno, esto depende también de la zona geográfica donde se encuentre. Si hay una zona donde abunda lo que es tuberculosis, pues generalmente va a ser tuberculosis, pero pues a nivel bueno, no te lo puedo asegurar que a nivel mundial, pero por ejemplo la referencia que estoy tomando, que es Harrison y algunos otros artículos, es de aquí de TB pulmonar. Bueno, sigamos con la segunda. ¿Qué me está pasando? Estoy diciendo mucho pleonasmo yo el día de hoy. Infecciosa, la otra va a ser neoplásica. Entonces, en la neoplásica va a ser comúnmente que nos estemos enfrentando a lo que sean linfomas. Linfomas, también cáncer de células renales, hepatomas, cánceres hematológicos, etc. Pero principalmente linfomas. La tercera causa, dentro de la clásica, va a ser enfermedades de tipo que sean enfermedades inflamatorias, pero que no sean infecciosas. Prácticamente en enfermedades, pues, como autoinmunes, vaya, inflamatorias, no infecciosas. Y como ejemplo, pues, está mucho el lupus, ¿sí? Artritis, también enfermedad de Still. ¿Qué más? Vasculitis. Este es un tema que en cefalea, probablemente también en EBC, pero en cefalea lo vamos a ver, la vasculitis, está muy interesante. No sé si en un futuro pues aquí va a aparecer aquí arribita, o pues esperemos a ver el video. Bueno, el punto es que vasculitis y pues alguna otra enfermedad que sea tipo inflamatoria no infecciosa. Y por último, va a haber pues enfermedades diversas, lo podemos poner así, enfermedades diversas. Okay. Como cuál, por ejemplo, una embolia pulmonar, fiebre por medicamentos, etc. Vamos a poner aquí, fiebre por medicamentos. Hay muchas causas, pero estas son las principales que yo les quiero mostrar el día de hoy. Entonces, recapitulando, la fiebre de origen desconocido se define con una temperatura mayor a 38.3 centígrados, sí, Celsius, que dura más de 3 semanas con esa fiebre, y aparte, pues, va a pasar una semana de exploración sin diagnóstico certero. Sin embargo, si ya se tiene más de 3 días, más de 3 semanas, y una temperatura mayor a 38.3, también lo podemos clasificar como fiebre de origen desconocido. Va a haber diferentes tipos de esta fiebre de origen desconocido, que es clásica, hospitalaria, neutropénica y VIH, donde la clásica va a ser la más, por así decirlo, típica, ¿sí? Más común, y generalmente se va a dividir clásica en los siguientes apartados, que es infecciosa, siendo esta pues la más común, la neoplásica, enfermedades inflamatorias no infecciosas, a.k.a. enfermedades autoinmunes, y enfermedades diversas, que pueden incluir medicamentos, por ejemplo, muchos antibióticos, ¿sí? Betalactámicos, por ejemplo penicilina, que puede causar fiebre, y pues entre otros. Ahora vamos a hablar sobre la valoración clínica. Aquí lo importante va a ser una historia clínica detallada, ¿sí? Que podamos entender, que podamos abundar mucho más en el paciente para poder diagnosticar qué es la causa de esta fiebre. O sea, en pocas palabras, yo no lo entendí ya después de clase. La fiebre de origen desconocido no es como tal que no haya una causa o un origen de la enfermedad, sino que todavía no se conoce. Entonces, por eso que se debe abundar mucho más en esa enfermedad. Y específicamente porque puede darse la oportunidad, los casos de que la causa de fiebre de origen desconocido no sea tanto por una enfermedad rara, sino una presentación atípica de la enfermedad. Y es importante tener en cuenta eso. Bueno, entonces en la valoración clínica, historia clínica detallada. Aquí podemos preguntar, por ejemplo, en viajes. Si he tenido viajes, que es una causa pues, muy común. Viajes, traumatismos. Voy a ponerlos aquí. Viajes, traumatismos. ¿Qué más? Pues también puede ser pues, contacto con enfermos. He tenido contacto con enfermos. Mascotas, prótesis, por ejemplo en el caso de una endocarditis, o los hábitos, si usa drogas intravenosas, etc. También pues contactos sexuales, también si toma medicamentos, y también en el caso de, también exploración física, ¿no? Pero si el paciente presenta eritema, pues ver cómo es el tipo de lesión, si son pápulas, máculas, vesículas. También, por ejemplo, si son pues maculopapular, va a dar darnos indicios de un sarampión o rubiola. También, ¿qué más? Bueno, entre otros. Vamos a pasar con este punto, que sería el diagnóstico. Vamos a poner aquí 4. Diagnóstico. Bueno, como les decía, aquí lo importante va a ser la historia clínica. Entonces, a su vez de la historia clínica, lo que sería también exploración física, muy importante. Y
pues claramente los laboratorios, que aquí podemos encontrar, bueno, hoy lo vamos a explicar. Entonces, en historia clínica, lo anterior de acá, claramente que se puede abundar todavía mucho más. En exploración física. Ok, en la exploración física, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, vamos a hacer predominio o énfasis en lo que sería auscultación de tórax. Principalmente, bueno, eso también lo voy a explicar en el caso clínico, si no es que ya lo hice o no, pero la tuberculosis. Entonces, exploración física de tórax, principalmente en los ápices o en los vértices, vértices posteriores, que es donde más se suele albergar esa bacteria. Y, por ejemplo, en la endocarditis, pues, auscultación del foco, pues, focos cardíacos. Se va a escuchar un soplo. En neoplasia, linfomas, va a haber, por ejemplo, muchas adenopatías que lo podemos inclusive diferenciar con tuberculosis. Cáncer de células renales, pues aquí ya ocuparemos más estudios como pues, biopsia, etc. Y en enfermedades inflamatorias no infecciosas, en artritis, el dolor que el paciente nos va a referir va a ser pues, bilateral, de predominio vespertino, que dura más de 1 hora. Y en el lupus eritematoso sistémico, pues aquí también nos va a dar una... como que una pista acá en el eritema, que es el eritema malar. También va a tener dolor en articulaciones, sin embargo puede que sea unilateral, entre otras causas. En vasculitis, esa es una muy común, pero bueno, lo quería guardar para un tema, pero vamos a darlo de una vez. En vasculitis, el paciente generalmente va a ser un adulto pues de 50 años, mayor de 50 años, que va a presentar como dolor, sí, cefaleas a nivel de la arteria temporal. Pues en este caso va a ser bitemporal porque va a estar en los dos lados presente. Entonces, puse 50 años, digo 50 centígrados, son 50 años. Entonces es importante porque esto puede llevar a lo que sería una ceguera, si no se trata. Pero también puede dar fiebre. Fiebre por medicamentos, ya comentábamos ahorita. ¿Qué más? Bueno, eso en la exploración física. Y hablando de los laboratorios, bueno, aquí no lo escribí, pero sería todo. O sea, una exploración física completa de tipo cefalocaudal. Claramente que si no tenemos mucho tiempo en la consulta, pues va a ser un poco más dirigido si el paciente presenta tos, pérdida de peso no cuantificada, sudoraciones nocturnas. Bueno, estamos pensando en una tuberculosis, entonces no vamos a checar pues, no, de qué nivel de Daniels, nada de eso. O sea, vamos a enfocarlo, a hacerlo más dirigido pues, a tórax. Pero sí, cefalocaudal. Y en laboratorios, aquí pues no se trata de pedir tampoco todo, pero lo que no debe faltar, biometría hemática. Ver cómo están los recuentos pues, de leucocitos, si hay neutropenia, si predominan los linfocitos, etcétera. Y ahí estaríamos hablando de un proceso más crónico en los linfocitos y nos puede orientar a un linfoma. Bueno, biometría hemática. También lo que sería la BCG, la velocidad de sedimentación globular, para ver el tipo de si hay una infección. También se podría pedir una PCR, aunque ya pues es muy fancy, pero también nos puede servir. Ya también podemos pedir lo que sería rayos X, ya si toda la enfermedad, o sea, todavía seguimos investigando y no hay una causa, también podemos pedir TAC, una resonancia magnética, dependiendo del hospital en el que te encuentres. Y de primera, pues estos, ¿ok? Y en tratamiento, vamos a ponerlo aquí. Esto es importante, vamos a ponerlo aquí en rojo. Cuando estamos hablando de esta fiebre de origen desconocido y todavía no se sabe la causa, no se recomienda, o sea, es que el dar antipiréticos es riesgo-beneficio. O sea, si el paciente obviamente no soporta la fiebre, de verdad le está pasando mal, pues no vamos a como que, oye, no te puedo dar paracetamol, acetaminofén, porque es que miren, lo que voy a explicar aquí es importante. No, el uso de antipiréticos, además lo voy a poner en pregunta. Uso de antipiréticos. Ejemplo, puede ser más conocido, el paracetamol. O acetaminofén, es la misma. Entonces, vamos a poner aquí, sí y no. Sí, si el paciente de verdad no soporta la fiebre. O sea, de verdad que la está pasando mal. Pues claramente que ahí sí le vamos a dar el paracetamol, el antipirético. Pero el no es si el paciente de verdad está estable. O sea, realmente la puede soportar. O sea, no es la gran cosa, por así decirlo. Aunque sí es la gran cosa. Porque imagínate una fiebre más de 3 semanas. Pero el paciente estable. ¿Por qué? Porque es importante. Porque esto nos puede enmascarar. O sea, podemos quitar la fiebre al paciente. Pero nos está enmascarando, ¿sí? Lo que sería la causa de la fiebre. Y no podríamos tratarla como tal. Sí, la fiebre, generalmente, si es un proceso infeccioso, la fiebre se va a ir quitando progresivamente. Pero si sigue esta fiebre, pues ya no estaríamos hablando de algo, de una infección leve, sino de un proceso, pues más grave, que se tiene que tratar. Es por eso esa, como... cuestión ahí que hay en el uso de antipiréticos. Y pues bueno, claramente que dependiendo de la causa, pues se va a tratar. Por ejemplo, otra vez, en tuberculosis, si ya con el diagnóstico, bueno, ya se hizo la historia clínica, digamos que estuvo en contacto con enfermos, sus hábitos, pues
no necesariamente el tabaco que cause tuberculosis, pero sí daña esa protección que hay en pulmón. Entonces, pues ese órgano está más propenso a infecciones. También si ha utilizado, pues no sé, drogas intravenosas, etcétera. O sea, simplemente con contacto con enfermos o viajes, pues esto puede propiciar a que tenga tuberculosis, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo. Y, bueno, ya hice una historia clínica, en la biometría hemática salen un aumento de neutrófilos, etcétera. Entonces, o sea, ya podríamos estar pensando, ok, sabes, no tuberculosis, ya tenemos la radiografía, tratamiento que serían, pues, rifampicina, etambutol, isoniazida, pues, dependiendo, ¿no? En el estadio que esté, primero los 2 meses y luego 4, etcétera. Entonces, esto es por el momento lo que tenemos de fiebre de origen desconocido. Ahora vamos a dar un caso, continuar con el caso. Que vamos a ver, ¿dónde está? Acá.